Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En este episodio les voy a contar cómo elegimos la manera o la institución a través de la cual íbamos a adoptar. Y aclaro que en el tema de hoy se tocan aspectos jurídicos y pues no soy abogada, entonces seguramente voy a meter la pata o voy a tener desaciertos. Ténganme paciencia y tengan presente que se trata de contar mi historia de manera casual. No les quiero dictar una clase. Entonces, si hay un abogado por ahí que me oiga decir alguna burrada, tápese los oídos y siga escuchando. Ahora sí, ¿cómo fue nuestro proceso de elegir la vía por la cual íbamos a adoptar? Uno de nuestros referentes muy cercanos era una pareja que queremos muchísimo, que son americanos, y sus 2 hijas llegaron por adopción desde China. De manera que hacer lo mismo era algo que estaba sobre la mesa, no era una cosa concreta, pero ya habíamos vivido la situación y pues estaba ahí como en el aire. Vimos un documental que se llamaba Somewhere Between, sobre la vida de niñas chinas que fueron adoptadas por familias en Estados Unidos y Canadá. Y nunca se nos olvida una escena en la que una de las niñas, una adolescente, decía que ella se veía a sí misma como un banano, amarilla por fuera y blanca por dentro. Que siempre se sentía como entre medio. En China parecía una más, pero no entendía a nadie porque no hablaba el idioma ni compartía nada de la cultura. Y donde vivía, no me acuerdo si era Canadá o Estados Unidos, muchas veces era la niña rara del salón, la niña diferente. Como que varias de esas niñas sentían que no encajaban 100% en ningún lado. Y pues aunque las hijas de nuestros amigos, preciosas con sus ojos rasgados, se ven perfectamente cómodas y felices en su ambiente con sus papás blanquísimos y de pelo amarillo, ese documental nos puso a pensar que una adopción interracial no era lo mejor para nosotros, esa no era la mejor alternativa para nosotros. No tanto por nosotros mismos, sino porque sabíamos que había personas en la familia que estaban debatiéndose con miedos fuertes sobre su reacción a la llegada de un nuevo miembro con quien no tuviera un vínculo biológico. Y creíamos que el recordatorio físico de la falta de ese vínculo podría complicar más el proceso de aceptación. Así que para no buscarle patas al gato, descartamos la adopción de un niño de raza distinta. La otra alternativa que contemplamos era adoptar en Colombia. Evidentemente yo todavía tenía pegadas estas ideas de querer que mi hijo tuviera algo de mi genética y entonces asumía que si el niño era colombiano, pues iba a tener algo de mis genes. Tenía ideas. Pero bueno, quería un hijo nacido en Colombia. Y a mi esposo, que le encanta Colombia y los colombianos, también le gustó. Alcancé a tener un par de citas en una casa hogar allá y la directora adorada me explicó a grandes rasgos cómo era el proceso de adopción en Colombia. Recuerdo que me desinfló saber que también aquí iba a tener la presión del tiempo. Porque en Colombia la edad del niño que te entregan depende de la edad de los papás. Y si había una cosa que desde muy temprano tuvimos clara, era que queríamos un niño lo más pequeño posible, de alrededor de 1 año y medio. Carajo, hasta para adoptar mi edad me jugaba en contra. Igualito que me decían que me pusiera las pilas porque ya tenía 35 y entonces lo del embarazo. Ahora la directora de la casa hogar me decía que me recomendaba decidir y empezar rápido porque era un trámite largo y ya casi llegaba la edad en la que el niño o niña iba a tener que ser mayor de 3 años. Al menos así eran las condiciones en ese momento. Y había otro asunto. Y era que como el niño o niña no iba a vivir en Colombia, sino en México, teníamos que hacer un trámite de adopción internacional. Hacer todo según el convenio de La Haya relativo a la cooperación en materia de adopción internacional. En otras palabras, eso significaba que teníamos que obtener el certificado de idoneidad en México, o sea, el documento que dice que una pareja o una persona es apta para adoptar. Enviarlo a Cancillería. Después Cancillería se lo mandaba al Bienestar Familiar, que es la entidad gubernamental en Colombia encargada de las adopciones. Y luego el Bienestar le pasaba el expediente a la casa hogar para que el niño viniera de allí. Y cuando nos lo dieran teníamos que esperar como 6 meses para poderlo sacar de Colombia. Eso es lo que recuerdo, puedo tener errores técnicos. Pero lo que quiero mostrarles es que era un rollo. Increíble, y aún así seguíamos queriendo a nuestro muchachito colombiano. ¡Qué terquedad! Y bueno, pues la verdad es que como en esa primerísima etapa donde apenas estábamos empezando a indagar concretamente sobre el tema, no teníamos otro punto de referencia. Era la primera vez que me explicaban cómo era un proceso de adopción y pues yo pensé que eso era normal.
Además, yo oía certificado de idoneidad y yo me imaginaba que eso era como un papel que le daban a uno en unas semanas. Yo no captaba la dimensión del trámite. Así que cuando llegué a México, simplemente me metí a la página del DIF, la institución del gobierno mexicano encargada de adopciones, busqué en el directorio y llamé al teléfono que aparecía para el departamento de adopciones en Baja California, en el estado donde vivimos. La idea era empezar a gestionar este certificado de idoneidad, el primer paso que me habían dicho que tenía que hacer en Colombia. Marqué la extensión y me contestó directamente el coordinador estatal. Raro, pensé que me iba a contestar una secretaria, pero bueno. Entonces le dije algo como, buenos días, licenciado Tatatá, creo que era Corona el apellido. Me llamo Lina Carrascal, me comunico porque queremos adoptar y quisiera saber qué necesitamos hacer. Su respuesta inmediata fue, ¿y dónde está el menor? ¿Perdón? Yo no entendía la pregunta. No sé, yo solo estoy llamando porque estamos considerando adoptar, pero no sé dónde está el niño, ¿tengo que tener un niño elegido? Sentí que me había hecho una pregunta capciosa porque apenas le dije eso, de que no llamaba para adoptar un niño en particular, le cambió el tono de voz, se relajó. Y entonces me dijo que la persona correcta para que nos asesorara era la coordinadora de adopciones en mi ciudad, me dio el nombre, el teléfono para que hiciera una cita con ella y que le dijera que llamábamos de su parte. Y sí me estaba haciendo una pregunta capciosa porque después entendí que a ellos no les encanta que uno quiera adoptar un niño que uno elija. Ellos son los que hacen la selección de la familia teniendo como prioridad siempre el bienestar de los niños. Y eso lo hacen basados en estudios de salud, psicológicos y socioeconómicos. Lo que eligieron para mí, yo siempre lo he visto tocado por Dios. O sea, esas personas, aunque son personas extrañas y no te conocen, más que en un papel, ven tu perfil y a lo mejor por ese día no ibas en tus mejores cabales y la psicóloga puso otra cosa, ¿no? Cuando de repente a lo mejor puede ser más cool, ¿no? O más serio, más centrado. Pero yo creo que ahí no interviene más que la mano de Dios y es los que elige. Él es el que elige realmente qué hijo te va a tocar, porque mis dos hijos son tan diferentes, pero los dos están hechos para mí. O sea, los dos están hechos para nosotros. En Colombia, por ejemplo, no me permitieron que entrara a ver a los niños. Y me parece muy sensato que uno no pueda elegir, porque es que son personitas. Y es que me puedo imaginar a la gente pidiendo a los más bonitos, quiero este que está muy chistoso, el carismático, este que se parece a mí. Y de eso no se trata. Llegamos a la cita con la coordinadora de adopciones y sentimos que le cayó fatal cuando le dijimos, es que queremos adoptar, pero un niño colombiano. Y creo que era una abogada o alguien muy burocrático haciéndonos este cuestionario. Eso significaba que tendrían que hacer todo el procedimiento administrativo para certificarnos como idóneos para adoptar, que es un montón de trabajo, sin que eso resultara en que ellos le consiguieran familia a uno de sus niños. Seguro que para desanimarnos, nos explicó con mucho detalle lo que iba a significar adoptar en Colombia. Lo que me había dicho la directora de la casa hogar allá se complicaba todavía más. Porque nosotros no solamente no vivíamos en la Ciudad de México, en la capital, sino que ni siquiera vivíamos en la capital del estado. Así que de nuestra ciudad tenían que mandar los documentos primero a las oficinas del DIF en Mexicali, la capital de Baja California, del DIF en Mexicali al DIF en la Ciudad de México. El DIF de la Ciudad de México lo tenía que mandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por valija diplomática mandaba toda la Cancillería de Colombia, y allá todavía viajaba otro tanto dentro del bienestar familiar hasta llegar a la casa hogar donde estuviera nuestro futuro hijo o hija. Y la transferencia de documentos oficiales de dependencia en dependencia no es como mandar un paquete por DHL y ya. No, eso es demorado, porque aunque estén en la misma ciudad, hay un montón de procesos para registrar todos esos movimientos y si son diferentes ciudades, ni se diga. Y además, todo tenía que estar apostillado porque iba para otro país, entonces también teníamos que viajar al consulado de Colombia en la Ciudad de México a apostillar quién sabe cuántas cosas. Mejor dicho, al tiempo que tomaba todo el proceso para obtener el certificado de idoneidad, meses y meses de pruebas psicológicas, estudios socioeconómicos, revisión médica, curso para padres adoptivos, que la documentación llegara a la casa hogar en Colombia significaba
si nos iba bien y si todo se movía sin imprevistos, que por supuesto no iba a ser así, otros 6 meses a nuestra ya larga espera por ser papás, solo por querer tener un hijo con genes colombianos. Eso me da mucha risa ahora que sé que los genes no definen a una persona y que te enamores de un niño se parezca a ti o no. En fin, pero en ese momento no me dio nada de risa. Yo salí de esa oficina, de la cita con esa abogada, y me puse a llorar. Recuerdo que Walter me abrazaba para consolarme y yo no podía creer que después de todo lo que habíamos pasado con los tratamientos de fertilidad, ahora que estábamos considerando ya muy seriamente adoptar, el panorama fuera tan desalentador. No me acuerdo si Walter me dijo algo o no. Lo que me acuerdo es que me abrazaba allá afuera del DIF mientras yo lloraba y lloraba y lloraba. Mi hermano Alejandro, cuando le conté todo ese chicharrón, o sea, embrollo en colombiano, me dijo: mi hermanita, ¿no le parece que ya han sufrido suficiente? ¿Para qué se complica más? Haga lo que sea más sencillo. Gracias, mi hermanito, por quitarme la venda. Caí en cuenta de mi necedad. Seguro Walter me había dicho algo, pero obvio, así como uno no le para bolas a la mamá, pues no me acuerdo si mi señor esposo me había dicho algo. Pobrecito. Solo me acuerdo de esa llamada con mi hermano, que logró sacudirme y hacerme ver lo clavada que estaba con algo que tenía cero importancia. Definitivamente yo ahí ya estaba obsesionada, ya mi mente no funcionaba bien. Y entonces la decisión de cómo íbamos a adoptar fue rápida. No buscamos mucho. Más bien no buscamos nada. Nuestro único referente local era una conocida que había adoptado a través del DIF y por ahí nos fuimos. Ni se nos ocurrió investigar si había otras alternativas. Simplemente volvimos a hacer una cita con la misma persona que ya nos había atendido y cuando le dijimos que habíamos decidido adoptar aquí, su actitud fue otra completamente. Ese día nos enteramos que Baja California era de los pocos estados en México que entregaba a los hijos en una figura jurídica que se llama hogar sustituto en vías de adopción, que en español simple significa que los niños se entregan antes de que el Estado tenga la patria potestad. Y el tiempo que toma todo ese trámite legal, más el juicio de adopción, que son cosas que pueden tardar varios meses, incluso más de un año, es tiempo que pasan fuera de la institución y ya lo pasan con sus familias adoptivas, o preadoptivas para ser más precisa. En Colombia me habían dicho que el tiempo de espera para que nos entregaran un hijo podía ser de años. Aquí nos estaban diciendo que el promedio eran 9 meses. Noticionón. No les digo, todo pasa por una razón. Ese man que está allá arriba sabe muy bien cómo hace sus cosas. Nos estábamos ahorrando en comparación con Colombia mínimo 1 año de trámites y espera. Salimos de ahí con la lista de documentos que teníamos que entregar y todo fluyó como el agua. En un par de semanas ya estábamos otra vez en la misma oficina, presentando oficialmente nuestra solicitud de adopción. Hoy por hoy sé que hay varias alternativas para adoptar. Existen organizaciones como BIFAC, que es una asociación civil católica con centros en prácticamente toda la República Mexicana, pero su objetivo principal es apoyar a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Y como segunda función, para aquellas chicas que definitivamente no pueden ser mamás de sus hijos, ellos realizan todo el proceso para que sus bebés encuentren sus familias por medio de la adopción. Pues me dio mucha curiosidad y le pregunté a una amiga que su primera hija llegó gracias a BIFAC para que me contara cómo funciona. Les dan ayuda gratuita totalmente a esas mujeres y no tiene nada que ver con la adopción. Ellas no entran ahí así como que si entras aquí, entonces vas a dar a tu bebé en adopción. No, al contrario, o sea, si entras aquí, su función principal y ellos hacen todo lo posible porque ese bebito salga con esa mamá. Tienen clases para que ellas saliendo de ahí puedan hacer alguna labor. Les enseñan muchas cosas, talleres, en el tiempo que ellas estén ahí viviendo, para que ellas puedan ser autosuficientes saliendo de ahí y que eso no sea como la razón para que ellas no puedan salir con su bebito en brazos. Les ayudan también en la cuestión médica, en la cuestión psicológica, o sea, son lugares adaptados para que ellas estén a salvo, que estén protegidas, que estén bien alimentadas, que tengan un seguimiento médico, la que quiera puede tener el seguimiento psicológico, la que quiera puede tener el seguimiento también religioso.
Y pues las estadísticas que hace 8 años más o menos, eran que solo el 20% daban en adopción a su bebé. Las parejas que quieren adoptar a través de BIFAC tienen que estar casadas por la Iglesia Católica, tienen que comprobar que son activas en su iglesia y los tiempos de espera pueden ser muy largos, años. No siempre es así, pero conocí a una pareja que llevaba 4 años esperando y aún no recibían a su bebé. Y así como BIFAC, investigué y hay otras organizaciones con casas para mujeres embarazadas que hacen más o menos lo mismo y supongo que cada país tiene instituciones de ese tipo. Y resulta que esa misma amiga que adoptó a su primera hija por BIFAC adoptó a su segundo hijo en una modalidad que yo no tenía ni idea que se podía en México. Había oído mucho en Estados Unidos de las adopciones abiertas y esto, pero aquí no. Y es la adopción directa. Me pareció fascinante. Ahí pusieron el dato de una persona que como apostolado había creado una página para evitar el aborto. Entonces a esa página llegaban chicas que no podían quedarse con el bebé, pero que no querían abortar. Y por ella supimos de nuestra segunda adopción. Es otro trámite, es totalmente legal también. Entra el DIF también en su momento. La diferencia es que aquí tú llevas tu trámite con un abogado que lleva todo, o sea, desde antes de que nazca el bebé, tú llevas el trámite con él. Toda la documentación, todo el expediente lo haces con él. Hablé con ese abogado y me aclaró que en vez de adopción directa, el término correcto es adopción de menores no institucionalizados, porque siempre existe la intermediación de las autoridades competentes. No se puede hacer un trato directo entre progenitora o madre biológica y padres adoptivos. Eso sí es ilegal. Pero wow, de la adopción de niños no institucionalizados me voló la peluca, que los tiempos de espera pueden ser tiempos récord. Y la verdad es que fue expreso, o sea, nosotros supimos en junio y mi bebé nacía a finales de julio, pero por una emergencia se adelantó el parto y nació a principios de julio. Fue un mes y días. Sin embargo, no en todos los estados de la República Mexicana está permitida. Varios exigen que siempre haya una institución de por medio como DIF o BIFAC, además de las autoridades. Y por lo que entiendo es lo más recomendable. Esas instituciones dan seriedad y seguridad a estos procesos que son muy delicados. Estamos hablando de niños. Yo no sabía que hay familias que a través de redes sociales publican su deseo de adoptar y pueden responder a esas publicaciones mujeres que dicen estar embarazadas. Y tal vez habrá historias felices como resultado de esos encuentros, pero también puede haber fraudes. Espero no haberme alargado demasiado, pero no quería que se quedaran solo con mi experiencia, sino contarles que hay otras alternativas para adoptar. Y me interesaba que supieran que existen opciones para aquellas parejas que solo están dispuestas a recibir bebés recién nacidos, porque es muy válido. También quería dejar claro que los procesos para adoptar varían mucho, no solo entre países. Dentro de México, cada estado tiene su propio código, ya sea civil o familiar, para regular los procesos de adopción. Así que uno puede investigar y decidir dónde y cómo hacerlo según su situación particular. Aprovecho para recordarles que me encuentran en Instagram y Facebook en @soymamaporadopción. Me encantaría que me escriban. En el siguiente episodio les voy a contar casi paso a paso cómo fue nuestro proceso de adopción a través del DIF. Empezando por la lista de requisitos que nos pidieron adjuntar a nuestra solicitud y la primera fase, que es la del estudio psicológico. Espérense a escuchar las cosas locas que nos preguntaban en las pruebas psicotécnicas. Nos vemos el próximo episodio.